Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en una emisión más de su programa Impacto Económico. El día de hoy, como cada semana en su programa Impacto Económico, vamos a estar hablando de temas importantes que impactan directamente a su bolsillo. Recuerden que nos pueden estar viendo a través del canal 18.1 de Televisión Abierta o también en el 118 de Megacable. Y también pues a través de las redes sociales de TV Boab, en Facebook, de Impacto Económico, también nos pueden estar viendo, le podemos estar compartiendo constantemente pues la liga para que ustedes lo puedan ver si no lo pudieron ver en tiempo real. Quiero comenzar el día de hoy presentando a mis amigos de conducción que me están acompañando esta tarde. Y bueno, quiero comenzar con América Muñoz. ¿Cómo estás, América? Muy buena tarde, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, es un placer estar con ustedes. Y al día de hoy tenemos a un invitado especial, un invitado del sector de los seguros, es un agente profesional de seguros, él es Diego Hidalgo, él va a estar acompañándonos quizá en algunos programas y quiero darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Diego? Muy buena tarde, ¿cómo te va? Hola, Jorge, yo encantado de poder estar aquí y compartir un poco con tu público. Pues es importante y es que la verdad el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Vamos a estar hablando del ABC de los seguros. ¿Y por qué hablar de seguros? Porque principalmente pues es la base de nuestra tranquilidad. Pero antes, Jorge, no quisiera interrumpirte, pero quisiera informarles al público que este es el primero de muchos programas más que vamos a estar tratando temas de seguros y por eso es muy importante que participen, hagan preguntas, pónganos todas sus dudas en nuestras redes sociales para que en esta temporada de programas podamos ayudarlos resolviendo esas dudas. Es correcto lo que tú comentas, precisamente vamos a tener una temporada que vamos a estar hablando de seguros y precisamente en este programa vamos a comenzar a conocer lo que es un seguro, por qué es importante tener un seguro, qué debemos tener asegurado, qué no debemos hacer cuando tenemos una póliza, qué sí debemos hacer, todos esos temas que a veces desconocemos. Algo bien importante, por ejemplo, en el tema de los seguros que a veces desconocemos, nos hablan de un coaseguro, nos hablan de un deducible, pues son temas o conceptos básicos pues, que debería conocer cualquier persona, y es que a veces la gente piensa pues que los seguros solamente los deberían manejar las personas que se dedican a los seguros o las empresas, y es que cualquier persona debe tener un seguro, cualquier persona, y es que, por ejemplo, un seguro puede hacer una diferencia entre recuperarse rápidamente cuando tienes una eventualidad o tardar muchos años en estar endeudado, afectar tu economía, afectar tus finanzas. Entonces, precisamente, pues el seguro pues es este respaldo. Y quisiera comenzar pues diciéndoles el concepto de seguro. Para mí, seguro es un instrumento financiero que nos respalda económicamente o financieramente ante cualquier eventualidad. Digo, no sé ustedes qué concepto tienen de seguro, pero realmente pues es estar tranquilo, estar protegido, estar seguro de que si algo va a pasar, vas a transmitir ese riesgo a una compañía de seguros. ¿Tú qué concepto tienes, América, de los seguros? Mira, en palabras cortas o coloquiales vamos a decir que es un contrato que nosotros hacemos con una aseguradora mediante una cantidad de dinero y decimos, bueno, quiero asegurar mi vida o quiero asegurar mi salud o mi auto, y con ese intercambio de el pago de una cantidad de dinero, ellos me van a proteger. Sí, en el caso de que se llegue a dar que tenga un problema con el auto, choque, me lo roben o un problema de salud, la aseguradora entonces ya me va a ayudar, va a participar y pues no va a ser un desbalance a mi economía, no voy a perder mi patrimonio porque la aseguradora me va a ayudar. Eso es, en palabras, comunes, lo que es un seguro. Diego, para ti como experto en el tema de los seguros, ¿cómo pudieras darnos un concepto de seguro? A mí me gusta el concepto de seguros como un instrumento financiero para la transferencia de riesgos. Podemos ocupar el seguro para cualquier riesgo que nosotros estemos contemplando en nuestras vidas. Cada cambio representa un riesgo nuevo, aparecen nuevos riesgos. Entonces nosotros podemos utilizar al seguro como un instrumento para transferir a una entidad aseguradora, en parte o en su totalidad, los riesgos que nos podrían llegar a desbalancear económicamente a nosotros o a nuestra familia, ¿no? Es como yo veo el seguro.
Así es, digo, precisamente pues exactamente es el concepto del seguro y creo que todos coincidimos en que pues es un respaldo financiero, ¿no? Finalmente es estar seguro, estar tranquilo y pues transferir esa eventualidad o ese riesgo que pueda hacer a una compañía. Lógicamente tú tienes que aportar una cantidad de dinero llamada deducible que vamos a estar explicando un poco más adelante. Marica, ¿tú por qué consideras que sería importante tener un seguro? Bueno, pues ya lo acabamos de decir con el concepto de seguros. Es importante porque nosotros en nuestra vida diaria estamos expuestos a muchas situaciones, muchos riesgos que, como lo decía Diego, nosotros si nos vemos en esa necesidad de que nos enfermamos o también nuestra vida se encuentra en riesgo, pues es importante tener ese respaldo financiero que dado caso que pasara algo, la aseguradora, esta institución aseguradora me va a ayudar con una cantidad por la que me estoy asegurando, que hasta ese límite va a tener esa aseguradora para apoyarme. Entonces no se ve afectada mi patrimonio. ¿Cuántas veces vemos que te enfermas, chocas, y si no estás preparado puedes perder tu patrimonio? Primero lo que se va son tus ahorros. Pero si tus ahorros no son suficientes, pierdes tu patrimonio por no estar preparado, por no haber transferido ese riesgo a la aseguradora. También es importante saber contra qué nos queremos asegurar, si queremos asegurar nuestro patrimonio, nuestra vida o nuestra salud. Es muy importante ir viendo qué situación de vida quiero asegurar. Fíjate que qué tan importante es tener un seguro. Hemos visto en estos días cuántas situaciones por el clima han estado afectando carreteras, casas, empresas. Y déjame decirte que en México solamente el 10% de las casas están aseguradas. Es decir, que el 90% del patrimonio de los mexicanos no cuenta con un seguro. Y esto es bastante grave porque año con año con esto del calentamiento global, pues hemos visto cómo ha cambiado el clima. Y hoy en día, pues, no nada más son lluvias, son terremotos, son ciclones, son huracanes, y que a veces no contemplamos o no pensamos que pudiera suceder algo, y pues los seguros lo cubren. O sea, si tú tienes, por ejemplo, en el seguro de tu auto, una cobertura amplia, pues por daños materiales vas a estar cubierto. En un seguro de hogar también va a pasar eso. Ahora, por ejemplo, en el tema de la salud, solamente el 20% de los mexicanos cuenta con un seguro, pero no exactamente un seguro de gastos médicos. O sea, estamos hablando de seguro social, estamos hablando de todo lo que engloba la seguridad social en México, pero muy poca gente tiene acceso a seguros de salud, seguros de gastos médicos, porque dicen o comentan que pues son caros. Entonces, sí es una situación completamente muy, pues muy fuerte. Por ejemplo, en caso de que una persona llegara a tener un accidente, no tiene un empleo, no tiene seguridad social, ¿cómo puede solventar ese tema, ¿no? Entonces, sí, pues es un tema bastante complicado. ¿Tú cómo ves? Es correcto. Yo considero que lo que nos hace falta, y es lo que nosotros como agentes de seguro nos enfocamos, es a crear cultura de seguro, porque me parece que el 2.3% del Producto Interno Bruto pertenece al sector asegurador. Entonces, nos queda mucho trabajo por hacer. Como tú lo dices, un pequeño porcentaje de la población cuenta con seguro, ya sea de auto, de vida, de gastos médicos, para hogar, N ramos en los que podemos estar trabajando. Entonces, eso implica que mucha de la población está desprotegida ante ciertas eventualidades y que, digo, en historias personales, como hemos visto que las familias se agotan el recurso, los coches, las casas, todos los recursos que se tienen, que generó la familia para atender ciertas situaciones de la familia por no haber comprado un seguro, por haberlo considerado un gasto. Entonces, definitivamente la importancia del seguro en México es responsabilidad de todos el promoverlo y el promover los beneficios que estos generan, ¿no? en nuestra familia. Y parte de contar con un seguro es también la responsabilidad. Por ejemplo, la responsabilidad de que tienes un vehículo, utilizas un vehículo, y si tú no lo tienes asegurado,
pues estás expuesto a que algo le pase a tu vehículo. Pero ese es el menor de los problemas. El mayor de los problemas es que tú causes un daño con tu vehículo y que no tengas con qué responder, con qué hacerle frente a ese problema. Ese es el principal daño. En salud, a lo mejor dices, ay, pues tengo una prestación social como IMSS o ISSSTE y dices, con eso estoy bien, pero y no es que esté mal tener IMSS o ISSSTE, pero el problema es que están tan saturadas estas instituciones que muchas veces se ven sobrepasados en su capacidad. Y si quieres una atención rápida, tenemos historias como agentes de seguros que la atención rápida con una póliza de seguros de gastos médicos mayores es la garantía y hay mayor porcentaje que la persona salga adelante. Cuando tiene que esperar a que le toque un turno que a lo mejor se va no solo a semanas, sino a meses para que recibas una atención. Esas son las principales cosas que yo creo que sí deberíamos valorar al momento de querer un seguro. Así es. Digo, no sé si con algún ejemplo nos pudieras compartir de qué manera le compartimos el riesgo a una compañía de seguros cuando pues tenemos alguna eventualidad, algún siniestro. Sí, por supuesto. Pues bueno, la transferencia de riesgos nace de un análisis exhaustivo de todo lo que nos puede llegar a pasar a nosotros. La administración de riesgos no es exclusiva de las empresas. Nosotros podemos llevar A veces pensamos que nada más a las empresas les va a pasar. Es correcto, no, y para nada. Lo que yo siempre hablo con mis alumnos es, todos nosotros tenemos ciertos riesgos que nos pueden llegar a suceder. Entonces, la importancia de hacer un análisis exhaustivo de todos los riesgos que nos pueden acontecer es que nosotros vamos a ir haciendo la identificación de lo que nos puede llegar a pasar. No todos los riesgos los podemos transferir. Hay algunos que nosotros tenemos que asumir, como es la parte del coaseguro, ¿no? Es una parte del riesgo. Vamos a hablar ahorita. Que ahorita vamos a hablar de eso, pero es una parte del riesgo que nosotros estamos asumiendo, ¿no? Pero hay riesgos que nosotros podemos transferir a las entidades aseguradoras. Entonces, una vez que nosotros tenemos identificados todo lo que nos puede llegar a pasar, pues nosotros podemos tomar acción. Y entonces, si yo tengo un auto, yo puedo saber que tengo ciertos riesgos por tener un auto, como lo puede ser que me pueden llegar a chocar y que yo no tenga el recurso suficiente para poder repararlo. La otra es que me lo puedan robar, que aquí en México es muy común que nos pueda llegar a suceder, ¿no? No solo el robo total, sino que también nos puede llegar a pasar el robo parcial, ¿no? Y de ahí lo más importante, que de hecho acaban de sacar una legislación sobre la obligatoriedad del uso de la contratación de responsabilidad civil, porque más allá de que yo diga, bueno, yo voy a asumir los riesgos de la pérdida de mi auto, pues bueno, creo que es muy complicado cuantificar a cuánto puede llegar a ascender los daños que yo puedo causar a una tercera persona, ¿no? Entonces, cuando yo contrato un seguro de auto, yo puedo estar abarcando muchos de los riesgos que me pueden llegar a afectar en el momento de que yo compro un auto. Entonces, cuando hablamos de un auto es una forma muy sencilla de poder hablar de transferencia de riesgos, porque sabemos que si nos llegan a robar el auto, pues podemos tener una pérdida máxima probable, que decir, bueno, pues mi auto cuesta 100,000. Es tu afectación. Es correcto, pero cuando yo hablo de que cuánto puedo llegar a afectar a una persona, pues podemos llegar a tener siniestros tan amplios como una pipa de gas, ¿no? Hablando de una empresa, y que de repente pues sea un siniestro de escalas inimaginables que pueda desviar o mandar a la quiebra a ciertas empresas, ¿no? Fíjate que pues, ese ejemplo que acabas de poner precisamente de la pipa de gas, creo que es Sí. algo tan básico, tan importante que estamos viviendo en este momento, de lo que pudiera pasar. Imagínate que una persona te dice, pues a mí que me interesa, ¿no? Que choque mi pipa y que pues ya, total, después compro otro. Pero realmente la afectación que puedes causar a terceros, a personas que nada tienen que ver contigo, por el hecho de que haya explotado tu pipa, o por el hecho de que hayas atropellado a alguien, o por el hecho de que hayas ocasionado un choque, ¿no? Y precisamente lo que se está buscando en este momento a través de la legislación del gobierno, que el seguro va a ser obligatorio, es precisamente para eso. Daños a terceros, es el seguro más básico que hay, daños a terceros, todo lo que le puedas causar a un tercero en sus bienes o en su persona,
ya no afectando, o sea, ya no importando quizá en ese momento lo tuyo, ¿no? Que te roben el auto, los daños materiales de tu auto. O sea, lo importante es cubrir lo que le causas a un tercero, porque ¿cuántos autos hay hoy en México sin asegurar? O sea, tú sales a la calle, digo, según estadísticas de la AMIS, aproximadamente el 20-25% de los autos en México están asegurados. Estamos hablando de que el 75% de los autos no tienen seguro. ¿Y qué pasa? Es un riesgo total. Salen a la calle y muchas veces sales nada más con lo de la gasolina, no tienes más dinero porque tu economía está mal. Y entonces causas un daño a alguien, atropellas, chocas, le pegas a un auto. Hoy en día hay autos de 4, 5, 7 millones de pesos y que nada más con un puro rayoncito, ni siquiera con el deducible, o sea, que te dijera esta persona, págame el deducible, generalmente el deducible es 3, 5%, imagínate pagar 250,000 pesos de deducible de un auto de lujo. Si bien nos va. Si bien nos va, ¿de dónde lo vas a pagar? Ni siquiera con tu carro lo vas a pagar, porque a veces ni siquiera con tu carro traes un carro pues económico porque no tienes para otro auto. Entonces, sí, la verdad es un tema de responsabilidad, más allá de que pensemos que a lo mejor el gobierno lo hace pues por afectarnos a nosotros. Y es curioso esa estadística que mencionas del 75% al 80% de los vehículos que no tienen seguro, porque entonces si lo transformamos en otro concepto es que existe un 75 o un 80% de probabilidad de que me choquen y no tengan para pagarme. Un caso curioso es que a mí también, yo fui afectado de una persona que me chocó y que no tenía seguro, y efectivamente, como lo comentas, oye, pues te dejo el coche. ¿Yo para qué quiero tu coche? ¿No? Yo quiero que repares mis daños. Y entonces, ese siniestro que a mí me sucedió fue un 31 de diciembre, yo estaba de vacaciones y entonces tuvo que llegar toda la familia a juntar, a ver cómo me iban a pagar lo que me habían ocasionado, ¿no? O sea, porque independientemente que yo cuente con seguro, ¿no? Mi seguro me va a pagar a mí, pero mi seguro tiene que cobrar todos los daños que me han causado, ¿no? Fíjate, y acabas de nombrar algo muy importante. También el hecho de tener un seguro no te va a garantizar que estás asegurado para o protegido 100%. Al 100% con todas las estadísticas o probabilidades que surjan, que estás totalmente cubierto. Porque es mentira, muchas veces, o sea, y yo creo que en tu experiencia como agente de seguros, te ha pasado que está cubierto, cobertura amplia y todas las coberturas habidas y por haber de un auto, y sucede alguna situación en específico que no está contemplada en el seguro, y es cuando decimos, ay, pagué tanto y no me sirvió mi seguro, pero también ahí hay que ser conscientes y los invito a que revisen su póliza y ver qué situaciones no están cubiertas. Hay un librito que siempre tu agente de seguros te entrega con todos los tipos de seguros que contratas. Físico o digital. Exactamente, que se llaman condiciones generales. Y en esas condiciones generales viene en qué situaciones sí me cubre mi seguro, las coberturas te las explica y cómo se van a utilizar y en qué condiciones no va a servir mi póliza. Hay pólizas de autos que cubren, por ejemplo, algo tan simple como el vandalismo, y hay otras pólizas que no lo cubren. Entonces hay que conocer bien nuestra póliza de seguros. Precisamente ayer, por ejemplo, un cliente me llama en la noche, me dice, oye, me acaban de robar mis faros, pero dañaron mi carrocería. Entonces dice, ¿me cubre? Le digo, déjame revisar tu póliza. Revisé la póliza, no tiene robo de autopartes porque no lo quiso contratar, pero entramos, por ejemplo, a revisar las condiciones generales y en las condiciones generales sí cubre el vandalismo. Entonces, en ese caso de esa compañía que él tiene, le va a cubrir los daños que le causaron personas que vandalizaron su auto, más no los faros, porque los faros tuvo que haber contratado otra cobertura de robo de autopartes. Entonces, lo que tú comentas, América, es totalmente cierto. O sea, necesitamos revisar, pues, qué tiene nuestra póliza, qué sí cubre, qué está excluido. Y te podría platicar otro ejemplo de un auto que le roban los faros, tenía seguro de autopartes, pero su póliza no cubría el vandalismo que le ocasionaron por
por robar los faros. Entonces, ahí el asegurado tuvo que absorber el daño que le causaron, aunque la aseguradora le pagó los faros. Entonces, sí hay que ser específicos y hay que ser cuidadosos en revisar estas cuestiones en nuestra póliza, porque cuando pasa eso, y se los digo por experiencia, muchas veces decimos, no es posible que traté de asegurar mi auto o mi bien con todo lo que creí que iba a estar en riesgo y resulta que, no sé, la opción 1000 es lo que le sucedió y eso no estaba cubierto. Yo creo que aquí es importante, digo, y siempre lo hemos platicado, y los tres que estamos en el medio de los seguros, aquí la importancia de contar con un agente de seguros. Un agente de seguros especializado para que te pueda brindar pues toda esa asesoría, ¿no? Porque a lo mejor a veces tú pues contratas un seguro en línea, dicen, ahorita los seguros en línea pues es la moda, ¿no? Y contrato un seguro y me cuesta el más barato. Dices, ¿y qué tiene tu póliza? Le preguntas a la gente, pues no sé, pero me costó 5,000 pesos al año, 3,000 pesos al año, pero no sabes ni de qué estás cubierto, ¿no? Y además de todo, muchas veces ni siquiera son compañías que están reguladas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Entonces, pues hay un tema, porque primero que nada, en caso de que no te responda, ¿quién te va a respaldar? No va a haber alguna dependencia en el caso de Conducef que te pueda respaldar. Entonces, en ese tipo de casos, pues sí es importante pues, la asesoría de un agente de seguros. ¿Tú qué nos puedes comentar? Lo que acabas de decir me parece clave, ¿no? Creo que nos hemos enfrascado en que las coberturas de seguro pueden llegar a ser amplias, limitadas, básicas, ¿no? Si nosotros somos profesionales de seguro, nos podemos sentar con nuestros clientes y definir qué es amplia para ti, qué es lo que tú quieres que te cubra, cuál es el contexto en el que tú te encuentras. Dejas tu coche en la calle normalmente, porque entonces nosotros vamos a poder ayudar al asegurado, porque sí, efectivamente, oye, es que yo lo compré en otra compañía y me salen 5,000 pesos. Bueno, ¿qué es lo que te está cubriendo? Hay que analizar lo que te está cubriendo, cuál es tu deducible, ¿no? O sea, porque tenemos grandes cantidades de deducibles, desde un 3 a un 10%, un 20% para daño material. Entonces, si tú tienes un deducible del 20%, pues me queda muy claro que vas a pagar 5,000 pesos, ¿no? Pero vamos a tener que nosotros acercarnos con nuestros asegurados y decir, ok, ¿cuál es tu contexto? ¿Qué es lo que tú estás buscando o qué es lo que esperas recibir cuando tú pagues la prima? No, pues yo espero que me cubra el robo de llantas. Ok, bueno, pues entonces te vamos a dar esta cobertura que te va a cubrir específicamente el robo de llantas. Entonces, pues en resumen es básicamente hacer un análisis de las necesidades de nuestros clientes, que esto no lo vamos a encontrar en ciertas instituciones, ¿no? Como por ejemplo los bancos. Entonces nosotros vamos a hacer un análisis de las necesidades de nuestros clientes, donde nosotros vamos a poder definir cuáles son las condiciones del seguro que tú requieres para que cuando llegue a pasar el siniestro, pues entonces tú estés contento con lo que estás recibiendo, ¿no? Fíjate que creo hemos avanzado un poco, pero hay un tema importante que yo creo que sí se debe considerar, el tema de los conceptos básicos, y es que mucha gente dice, es que es bien complejo entender una póliza de seguros, porque me hablan de suma asegurada, me hablan de prima, me hablan de deducible, me dice coaseguro, ¿qué es todo eso, no? Y entonces a veces es complejo, sí es complejo para la gente, pero la gente de seguros pues siempre te va a explicar cómo funciona cada uno de esos conceptos. Por ejemplo, en el tema de la póliza, digo, la póliza pues es el contrato, no es donde están todas tus coberturas, donde tú puedes revisar qué es lo que contrataste. Y además de todo va a venir ahí una prima, que a hablar de la prima, pues es el costo del seguro, que lo que tú vas a pagar pues por el seguro por todo el año, y también te va a venir, por ejemplo, en la póliza tu frecuencia de pago, tus coberturas. Digo, hay por ejemplo el tema algo de… muy importante en la póliza, tus datos personales y los datos del bien asegurado, ya sea si es de vida, que vengan tus datos correctos, tus beneficiarios, si es seguro de auto, tus datos como asegurado, como contratante, los datos del vehículo, porque este es el vehículo que está asegurado. Si pasa un siniestro y tú das otros datos, pues la póliza no te va a servir, se invalida el contrato.
Eso es algo Importante. que debemos revisar. Digo, también, por ejemplo, hace un momento mencionaban las condiciones generales. En las condiciones generales de una póliza siempre va a venir, por ejemplo, las exclusiones, y yo creo que sería de lo que nosotros deberíamos revisar siempre, las exclusiones, porque tú ves en tu póliza qué te cubre, pero también ahí puedes revisar en las condiciones generales qué está excluido. O sea, a lo mejor te dice, yo te cubro el robo total, pero no cubro el robo de autopartes, por ejemplo, en el tema de robo. Sí. Entonces, todas esas partes tenemos que revisar, por ejemplo, las exclusiones. Y que, por cierto, no son letras chiquitas, ¿no? Realmente vienen hasta en negritas, Arial 12, letra grande. Entonces, para que cualquier asegurado pueda acceder a este documento, que es un accesorio, son las condiciones generales, donde le puede quedar absolutamente claro cómo funciona su seguro. No, y además es importante que en todos los portales públicos de las compañías de seguros puedes descargar las condiciones generales. ¿Qué condiciones generales le corresponden a mi póliza? Todas las pólizas en la parte de abajo o en alguna parte de la póliza pueden encontrar ustedes qué condiciones generales son y esas son las que van a aplicar para su póliza. Entonces, es importante que lo revisen. Viene también, por ejemplo, un concepto que dice suma asegurada. La suma asegurada es la cantidad máxima por la que una compañía de seguros va a responderte. Tú puedes tener, por ejemplo, para tu auto una suma asegurada de 200,000 pesos, va a ser lo máximo que te va a cubrir por tu auto, tema de gastos médicos, a lo mejor 10 millones, 20 millones, es lo máximo que te va a cubrir en ese tema de salud, por ejemplo, coaseguro y deducible. No sé si quieres comentarlo tú, América o Diego. Sí, bueno. Pues bueno, hablando de deducible, que me parece un concepto clave, el deducible son los primeros gastos que corren a cargo del asegurado, ¿no? Es una participación que él tiene. Es correcto. Si hablamos de gastos médicos, lo que nos quita son los siniestros de frecuencia, o sea, todas estas enfermedades como lo puede ser una gripa, ¿no? Lo que la compañía quiere decir es, bueno, los gastos médicos menores no te los voy a cubrir, esos corren por tu cuenta, pero todo lo que superes el deducible, ahora sí ya lo empezamos a trabajar. Lo mismo me pasa con los autos, o sea, si tú escoges un deducible de 5%, pues sabes que ese 5% si hablamos de un valor asegurado, una suma asegurada de 100,000 pesos, sabes que los primeros 5,000 pesos, si tienes un rayón, la compañía no te va a ayudar, ¿no? Eso quizás tú lo vas a tener. Pero habría que evaluar. Habría que evaluar si tú fuiste responsable o fuiste afectado. Si fuiste afectado, pues sí, te lo van a parar desde el primer peso, ¿no? Pero hablando de que si tú fuiste responsable, este daño material que opera con un deducible del 5%, pues son los primeros daños que van a correr por tu cuenta. Entonces, entre más bajo es el deducible, pues más incrementa el costo del seguro, ¿no? Entonces, deducible son los primeros gastos que corren a cargo del asegurado, es de libre elección, nosotros podemos decidir cómo nos matamos, ¿no? Y entonces, ¿qué escoger? Pero al decir de libre elección es que tú puedes contratar un deducible bajo para pagar poco o un deducible alto. Digo, correcto. Y aquí hay una regla, ¿no? A mayor deducible, digo, si quieres comentar. Sí, a mayor deducible, pues baja el costo del seguro. Y lo mismo lo vamos a ver en gastos médicos mayores, que también es una forma de contener los incrementos que tienen las pólizas, ¿no? Ok, quieres mantener tu póliza de seguro y ahorita lo ves muy caro, pues bueno, incrementemos el deducible y con eso impacta directamente en el costo del seguro. Lo mismo con el tema de autos. ¿Quieres estar bien protegido? ¿Te interesa una amplitud de cobertura? Pues escoge un deducible del 3% para daño material. Te sientes bien porque a lo mejor el costo de tu auto es un poquito más moderado, pues entonces coge un deducible del 5%, ¿no? Acá lo importante también es decirles que, por ejemplo, en gastos médicos, si escogemos un deducible alto, estar conscientes que el deducible pues es la primera cantidad que nosotros vamos a cubrir y que en caso de un gasto mayor, pues sí, se nos puede hacer muy complicado pagar ese deducible, pero hay que estar conscientes, ¿no? El agente de seguros debe recomendar que por lo menos sea una cantidad que tenga disponible bajo alguna eventualidad. Recuerdo las redes sociales, nos pueden ver a través de señal abierta de televisión en el 18.1 y en el 118.1 de Megacable y también en la página de la BOAP, de TV BOAP, y también en la página de Facebook de Impacto Económico nosotros estamos compartiendo constantemente la liga. Y el día de hoy estamos hablando de un tema que a mí me gusta bastante. Estamos hablando del ABC de los seguros. ¿Por qué hablar de seguros? Y es que realmente el estar hablando de seguros es estar tranquilo, es la base de estar tranquilos nosotros como personas. Y antes de irnos a corte estábamos hablando de esos conceptos básicos que pues, realmente la gente a veces no conoce de las pólizas de seguro, ¿no? Porque a veces pues, tienes tu póliza y ves ahí muchos conceptos y
pues creo que esa parte, pues sí nos quedó un poquito clara. Creo que ahí nos quedó nada más pendiente, por ejemplo, las pólizas de gastos médicos mayores, coaseguro, que es una segunda participación que tiene el asegurador en unas pólizas de gastos médicos mayores, al igual que también, por ejemplo, el tema del copago, ¿no? También el copago, pues es una participación que se tiene. Y quisiera preguntarte a ti, Diego, ¿qué tipos de seguros existen para las personas en este momento, para las empresas, y por qué deberíamos estar asegurados? Por supuesto, pues mira, la legislación lo divide en tres principales operaciones, tres grandes operaciones. Hablamos de vida, accidentes y enfermedades. En la parte de daños, que daños lo podemos dividir en dos, en autos y en daños sin autos, ¿no? Que básicamente estamos hablando de toda la propiedad que se puede asegurar. Entonces, cuando hablamos de vida, pues hablamos como tal de la cobertura de fallecimiento con todas sus coberturas adicionales. Si estamos hablando de accidentes y enfermedades, entonces podríamos estar hablando desde una póliza de accidentes personales, una póliza de gastos médicos mayores, una póliza de gastos médicos menores. Y la parte de daños, como ya lo hablamos ahorita, que hemos platicado mucho sobre el tema de autos, que es lo que más familiarizado estamos como compradores de seguros, y la parte de daños que podemos ver todo el tema empresarial, transporte de mercancías, equipo electrónico, etcétera, etcétera. Entonces, tipos de seguros podemos abarcar en estas grandes operaciones, en estas tres operaciones importantes, podemos abarcar cualquier tipo de seguro. Yo considero que todo es asegurable, ¿no? Simplemente hay que saber cómo hacerlo. Entonces, con base en ello, pues ya podemos saber que pues, podemos encontrar un seguro para cualquier necesidad que nosotros tengamos o cualquier riesgo que queramos cubrir. Y es que en este momento, como tú lo comentas, todo lo podemos asegurar. Podemos asegurar la mascota, podemos asegurar los celulares, digo, hablando en un seguro de hogar, podemos asegurar todo absolutamente. Nada más es tener claro qué es lo que yo necesito, porque mucha gente contrata una póliza y le pone las mejores coberturas y está pagando por cosas que quizá no necesita, ¿no? A lo mejor una persona que tiene un seguro de auto y pues contrata, no sé, cobertura de RC Adaptaciones, ¿no? Dices, ¿para qué quiero en un seguro de auto una cobertura de RC Adaptaciones? Pero sí, a lo mejor necesito tener algunas otras coberturas como, por ejemplo, no sé, cero deducible con tercero responsable, correcto, sí. Coberturas que sí te pudieran facilitar un poquito más en caso de una eventualidad. Entonces, yo creo que sí es importante esto. América, ¿qué pasa si pues tengo un accidente o una enfermedad, si no tengo un seguro? ¿Cómo pudiéramos vernos afectados económicamente? Pues si no tenemos un seguro nos podríamos ver muy afectados, ya lo hemos hablado, o sea, podemos perder nuestros ahorros. Cuando tenemos ahorros y nos enfermamos y no tenemos una protección médica, pues tenemos que recurrir a los ahorros. Y después nos acabamos esos ahorros, pues tenemos que vender nuestro patrimonio, casa, autos, lo que podamos vender. Y lo más triste es que muchas veces también recurrimos a la familia, a los amigos, todos tienen que cooperar, y dime qué necesidad hay de eso cuando tú puedes ser previsor, contratar una póliza de gastos médicos o por lo menos una póliza de salud las pólizas de salud son preventivas, entonces mediante chequeos, mediante consultas, tú puedes ir pues de cierta forma previniendo y haciéndote tus check-ups para evitar que llegues a una enfermedad grave y que pues se te salga de tu presupuesto y se convierta en un problema, ¿no? Y es que cuántas historias de terror vimos, por ejemplo, ahorita que pasó el tema de la pandemia. O sea, cuánta gente no entró al hospital, querían ir a hospitales públicos, estaban saturados, entonces mucha gente acudía a hospitales particulares. Desde que llegabas te estaban pidiendo depósitos de 200,000 pesos, de 100,000 pesos, y luego las cuentas, ya cuando la gente pues salía del hospital, cuentas de 2, de 3, de 4 millones, más o menos en promedio una persona que estaba intubada se estaba gastando alrededor de 300,000 pesos diarios. Sí. Y sabes que con pólizas de gastos médicos mayores, como agente tú veías que había un protocolo especial de las aseguradoras donde estaban monitoreando la disponibilidad en hospitales de manera que su asegurado tuviera una atención rápida y oportuna. No sé qué Pues considero que efectivamente es tomar responsabilidad de nuestras propias vidas, ¿no? El contratar un seguro es tomar responsabilidad sobre nuestras situaciones.
definitivamente puede desbalancear la economía familiar durante los próximos 10 años, ¿no? Entonces, sí, sabemos que hemos escuchado 1001 historias, pero ¿qué tal las hemos vivido nosotros mismos en nuestras propias familias y nuestras propias comunidades? Me quiero adelantar un poquito con este tema, pero en mi particularidad, yo tengo las historias familiares de sin seguro y con seguro, y creo que también ahí nace mi pasión por generar la cultura del seguro, ¿no? Platícanos. Porque se ve muy clara la diferencia en cómo cambia el esquema familiar. Yo cuando tenía 7 años, mi padre enferma de leucemia y muere de leucemia, sin seguro. Se llevó todo se llevó, ¿no? Y tuvo que llegar la familia a salvar y a poner dinero. Al final de cuentas, él falleció en un hospital general, ¿no? Porque la familia trata de hacer lo que sea, aunque el padre diga, no, pues es que si ya me voy a gastar, que es una respuesta típica de los asegurados, no, es que para 50 millones, pues ya mejor que me entierren, ¿no? Ya que me dejen vivir. Creo que los que estamos alrededor no vamos a permitir eso. Entonces yo tengo esa historia donde mi mamá aprende la lección, llega una tía y le ofrece un seguro, le ofrece que escuche a la gente de seguros. Contrata una póliza de seguros y la historia fue muy distinta porque mi mamá fallece con una póliza de seguro de gastos médicos mayores, pero después de cantidad de enfermedades y cantidad de ingresos al hospital, ahí es donde yo aprendo de seguros, ¿no? Adicional, pues fallece y deja una póliza de seguro de vida. La gente puede decir, no, pues es que ¿cómo te va a cambiar la vida una póliza de vida? No, claro, cambia, sí. Hace la diferencia. Es un cambio 180 grados, ¿no? Porque así sean 100,000 pesos lo que te dejan, son 100,000 pesos que tú tienes para enfrentar cualquier hueco que te puedan llegar a dejar los que están falleciendo, que en este caso pueden ser los padres. Entonces, sí es muy importante el tenerlo para evitar que la familia o los hijos paguen las consecuencias de los próximos 10 años de una irresponsabilidad que uno como persona está tomando, ¿no? Sí, fíjate, nos enfrentamos muchas veces a personas que dicen, es que yo tengo un salario mínimo y pues no me alcanza, pero a lo mejor es padre o madre de familia de 2 o de 3, ¿no? Entonces, lo que nosotros como agentes de seguros recomendamos es, ok, lo recomendable es dejarles por lo menos 2 años en lo que se pueden estabilizar económicamente, en lo que retoman actividades que les puedan solventar el mismo estilo de vida. Pero si no puede, por lo menos les recomendamos que compren un seguro de vida chiquito, que sea por lo menos para sus últimos gastos y que la familia, como bien dices, o sea, no se quede con un hueco de que ya se fue y ni siquiera tengo para sus últimos gastos, que son sus gastos funerarios. Y la pena sigue, ¿eh? Nada más, voy a complementar, la pena va a seguir. Va a seguir. O sea, no te quita la tristeza, pero las tristezas con pan son menos, ¿no? Exactamente. No, y diga, un seguro de vida realmente con una suma asegurada de, digamos, 100,000, 200,000 pesos, puede costar en promedio al año 1,000 pesos la póliza. O sea, realmente son pólizas económicas. Pero a veces pensamos, y es que hay mucha gente, hay muchos mitos y muchas realidades sobre el tema, por ejemplo, de los seguros. No sé, los seguros no pagan. Las aseguradoras ven la manera de cómo no pagar. Yo realmente ni lo necesito, nunca me pasa nada. Digo, eso es algo de lo que piensa mucha gente. Solo los seguros los contrata gente que tiene dinero. Realmente así pensamos. Los seguros, pues es complejo de entender. Por ejemplo, hay historias, digo, nosotros tenemos por ahí una historia también de una persona que quería tenía un auto bien económico, un Chevy, punto que costaba 30, 40,000 pesos, ¿no? 15,000 pesos. Bueno, en ese tiempo. Costaba 15,000 pesos, nos dijo que canceláramos el seguro, pero por alguna situación ese día no cancelamos el seguro. Al siguiente día, esta persona tiene un accidente y nos habla, ¿cancelaste mi seguro? No, acabo de tener un accidente. ¿Qué pasó? Pues venía sobre el periférico, se le cerró a un camión de transporte urbano y hizo que el camión de transporte urbano se metiera a una casa, chocó, se metió a una casa, hubo accidentados dentro del camión, los gastos ascendieron más o menos como a 3 millones de pesos. La persona la llevaron detenida, llegó la aseguradora, pagó la fianza para sacar a la dueña del carro.
pagó los Los daños, los 3 millones de pesos, hubo heridos, hubo daños a la casa, daños al camión, y todavía le indemnizaron su carrito a ella, le pagaron su carrito. Pérdida total. Fue pérdida total. ¿Y sabes cuánto pagaba de su seguro al año en ese tiempo? Aproximadamente 2,000 pesos. O sea, pero costo anual por el seguro. Con 2,000 pesos le cubrieron 3,100,000 pesos más o menos, que eso es la diferencia entre no tener seguro. A veces la gente dice, yo mejor ahorro en lugar de asegurarme. Y cuando pase yo le voy a hacer frente. Yo le voy a hacer frente, pero lo que hace un seguro o lo que hace una compañía de seguros es multiplicar tu dinero. O sea, tú le metiste 10,000 pesos, pero en caso de un siniestro, la aseguradora va a pagar 10 millones, 5 millones, 3 millones. O sea, prácticamente lo que hace la compañía de seguros es multiplicar tu dinero. Un seguro multiplica tu dinero del que tú estás aportando. Sí, y bueno, algo que tal vez no recuerdas de ese caso es que esta persona se había quedado sin trabajo y por eso quería cancelar su seguro, porque dice, es que esos 300 pesos que pago al mes o 200 pesos, no sé, algo así, no los tengo, o sea, dice, literal no los tengo y los necesito para darles de comer a mis hijos. Y ese es, ¿por qué les comento esto? Porque también es una recomendación que nosotros les hacemos. Te quedaste sin trabajo, tienes un problema financiero, es cuando menos tienes que cancelar tus seguros, porque es cuando sigues expuesto a los mismos riesgos y menos tienes para hacerle frente a un problema. No sé qué opinen ustedes. Sí, no, y pasa con todos los tipos de seguro. Ya hablamos de gastos médicos, ya hablamos de auto. ¿Qué pasa, por ejemplo, hoy en día, todos los negocios que están aquí en la ciudad de Puebla, todos, llega Protección Civil y te pide una póliza de responsabilidad civil. Esa póliza de responsabilidad civil, ¿para qué te va a servir? Para cubrir daños a terceros. Ya sea que una persona entre a tu negocio, se le caiga, imagínate una ferretería, entras a una ferretería, se le cae una escalera encima de las que estás vendiendo, algo que pueda sucederle a una persona dentro de tu negocio. Por eso es que Protección Civil pide en este momento una póliza de responsabilidad civil. ¿Cuánto? Pues a veces te lo dejan abierto, a veces te dejan $500,000 pesos, 200,000. Generalmente llega la gente comentándonos, quiero una póliza para requisito. Yo, como una póliza para requisito, sí, una póliza nada más para el requisito de Protección Civil. Es más, nada más dala de alta y no la voy a pagar. No se puede eso. Pero hemos tenido historias, o sea, sí. apenas tuvimos una historia. Fíjate. Y le decimos, oye, pero te explico, es que mira, o sea, es deducible y te ese puede es otro tema, los beneficios fiscales. Y te dicen, no importa, yo quiero nada más lo mínimo que me puedas dar, lo mínimo que me pueda asegurar la compañía y lo quiero solamente para requisito. A veces ni siquiera te dan la oportunidad. Fíjate que una zapatería, un pequeño negocio, una zapatería pequeñita en Ciudad de México, así súper pequeñita, no tenía póliza de responsabilidad civil, pero bueno, se incendió la zapatería. Se incendió la zapatería, estaba dentro de una plaza comercial, pero al incendiarse, arriba y a los lados había negocios importantes, restaurantes, de centros comerciales esos pues donde compras la ropa muy cara. La verdad la afectación fue de muchos millones de pesos, muchos, hablando alrededor de 50 millones de pesos. El negocio no tenía la póliza de RC, pero finalmente creo que el dueño sí contaba con una póliza, pero al hacer la revisión resultó que el daño no fue afectado por el negocio, sino fue por la instalación eléctrica del dueño de la plaza. Entonces, ahí a quien se le transfirió el riesgo fue a la plaza. Sí. ¿Por qué? Porque finalmente fue un corto eléctrico. Pero imagínate, si hubiera quedado todo con el daño del dueño de la zapatería, 50 millones de pesos, y realmente te llegan y te dicen que era una póliza de 100,000 pesos. No te va a servir, o sea, no te va a servir absolutamente para nada. Y historias como esas pudiéramos encontrar muchísimas. Y es cuando dicen, es que los seguros no pagan, es que el seguro no sirve, es que nada más es un gasto y no una inversión. Y es que sí, fíjate que en algunos casos yo pudiera pensar que un seguro sí pudiera ser un gasto. Mucha gente sabemos que contrata una póliza de gastos médicos mayores por la cobertura de maternidad, ¿no? O pensando que no van a enfermar. Y lo usan un año, la cancelan
y dicen, no, pues es que realmente pues, Fue un gasto. fue un gasto, y sí fue un gasto, porque realmente un seguro es a mediano y a largo plazo. ¿Por qué lo contratas? Porque hay periodos de espera. Sabes que a lo mejor la póliza de gastos médicos mayores la vas a poder utilizar en 5, en 3 años, en 4 años, cuando ya cubriste los periodos de espera, que también los periodos de espera es algo que a veces la gente no entiende. ¿Quieren comentarlo ustedes? América, platica un poquito sobre los periodos de espera. Por lo regular, los periodos de espera van a depender de cada aseguradora. Gastos médicos. Es en la póliza de gastos médicos, y estos periodos de espera quieren decir que hay ciertas enfermedades que tienen ciertos, digamos, particularidades que te van a empezar a cubrir, algunas después de 1 año, otras después de 1 año y medio, de 2 años y medio, de 2 años o de 3 años. Hay unas aseguradoras que después de 3 años empiezan a cubrir cierto tipo de enfermedades. ¿Y cuáles son estas enfermedades? Por lo regular son enfermedades que tienen cierto tiempo de, digamos, de evolución que pudiera ya presentarse en una preexistencia, o sea, que tú ya lo puedes tener y no te das cuenta, pero esa enfermedad va evolucionando. Entonces por eso las aseguradoras se dan ese periodo de tiempo para que, verificar que efectivamente tú lo hayas contratado en un estado de salud óptimo. Fíjate que creo que ya vamos a poder tomar más ese tema de, por ejemplo, los periodos de espera cuando hablamos del seguro de gastos médicos mayores, que va a ser en unas 2 o 3 semanas. Más a detalle lo podemos ver, pero sí es importante que más o menos quede claro qué son los periodos de espera. Y también hay algo importante, y lo sabemos, ¿no? A veces la gente piensa que un seguro pues es un gasto. Es una inversión, como lo sabemos, pero también tiene beneficios fiscales, que es algo que pues, la gente debe saber. Tú pagas muchísimos impuestos, las empresas pagan grandes impuestos, la gente paga grandes impuestos, muchos impuestos, pero ¿qué pasa cuando tú tienes, por ejemplo, una póliza de gastos médicos mayores? Si eres una persona física con actividad empresarial, eres asalariado, pues la puedes meter como un gasto y puede ser que te devuelvan algo de lo que tú pagaste por la póliza. Más allá de pagar impuestos, pues mejor prefieres que te devuelvan algo de lo que pagaste. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los seguros de daños, con los seguros de autos cuando eres una persona física con actividad empresarial. Pero con un seguro de retiro. Con un seguro de retiro, los beneficios fiscales que tiene. Pero aquí es importante porque mucha gente contrata una póliza de seguro pensando que la va a ser deducible y está en un régimen, por ejemplo, de régimen simplificado, un reciclo. Sí. Entonces realmente ahí no le sirve. Entonces debemos ser, pues primero que nada acercarnos a nuestro contador para saber cuál es el régimen que tenemos, si podemos hacer deducible la póliza, y por otro lado acercarnos a nuestra gente para que nos explique qué pólizas tienen beneficios fiscales y cuáles sí puedo hacer deducibles. Hay seguros, por ejemplo, el seguro de hombre clave, que no sé si lo quisiera explicar un poquito así muy rápidamente, que es uno de los mejores seguros que hay. Y que de hecho muy poca gente lo conoce, porque me he topado con que cuando uno lo ofrece, pues como que dice, ¿cómo se come ese taco? ¿No? Entonces, el seguro de hombre clave básicamente es un seguro que da protección a la empresa, ¿no? Ante la eventualidad que esa persona clave en tu operación pueda llegar a fallecer o que se pueda invalidar y que ya no permita tener los ingresos en la empresa que se tienen por la presencia de esta persona clave, ¿no? Entonces, un ejemplo muy claro es el siniestro que tuvo el equipo Chivas con Rafa Márquez, ¿no? Que por la lesión, el Grupo Chivas compra la póliza de hombre clave y Rafa Márquez se lastima la rodilla y ya no puede jugar. Grupo Chivas invirtió mucho dinero en esta persona, entonces imagínate si no hubieran tenido la póliza de hombre clave lo que hubieran tenido que perder. Sí. En este caso, la compañía de seguros que estaba amparando el riesgo hizo una indemnización de aproximadamente 4 millones de pesos por esta persona clave. Es una póliza que también te sirve, que dependiendo cómo la contrates, para los pasivos laborales a futuro, ¿no? Es correcto. Entonces, es una póliza tan amplia que creo que los empresarios sí deberían de permitir a los agentes de seguro explicarles este tema. Y además de todo, que es deducible al 100%. Son de esos productos que tienen las aseguradoras que son deducibles al 100%. Muchas empresas guardan pasivos laborales
Es correcto. Pero no son deducibles, o sea, si ellos lo guardan y lo meten dentro de la contabilidad, está nada más al 70 o al 80%. Sí. La póliza de hombre clave es deducible al 100%, es entonces correcto. son beneficios que puede tener una póliza. Hay algo importante que debemos conocer y debemos saber, qué errores pues cometemos, ¿no? al tener un seguro, por ejemplo, como cuando chocas, y pues a veces dejas tu auto, no avisas y después de un mes ya quieres avisar a la compañía de seguros, como cuando tenemos un accidente. No sé si ustedes tienen algunos otros datos de qué no debemos hacer cuando tenemos la póliza. Sí, mira, muchas veces tenemos la póliza, contratamos la póliza, pero no sabemos cómo utilizarla. Y entonces nos enfrentamos a una situación, a un siniestro, y como no sabemos cómo funciona, nos da miedo y no la utilizamos. En el mejor de los casos decimos, ay, ocasioné un daño y te pago y ya. Oye, pero tienes póliza, pero es que no quiero pagar deducible. O sea, alguna vez así me dijeron, es que le pegué en el periférico a un carro y me bajé, le pagué y me fui porque no quería pagar deducible. Y le digo, no, por el daño que tú ocasionaste, era un auto, le digo, tú no pagas deducible, esa cobertura no funciona así, la aseguradora indemniza y tú no tienes que pagar deducible. Y dice, yo no sabía. Y muchas veces por eso dicen, pues sí, lo tenía asegurado, pero ya para evitar problemas yo arreglé mi auto. No sé, entonces, es el problema. No sé tú alguno. Algo que complica muchísimo un siniestro son las mentiras, ¿no? Eso. De hecho, es una rescisión de contrato. Cambiar el conductor, ¿no? Que, oye, es que resulta que es un gran error. El no leer las condiciones generales me parece un grave error, ¿no? Porque es que yo traía mi licencia vencida, entonces le dije a mi papá que se pusiera como conductor. Entonces llegó el ajustador, me cachó en la mentira y me echó para atrás el siniestro, porque claramente la ley estipula que cualquier omisión o inexacta declaración es una rescisión de contrato. Entonces yo creo que las mentiras es el error número uno que uno puede llegar a cometer en un siniestro. Sí. Eso invito a todos los que están asegurados a no mentir, las cosas como son. La culpa está cubierta por el seguro. Lo que no está cubierto es la culpa grave o que haya dolo y mala fe. Entonces, no mentamos. Ya nada más, antes de irnos, quisiera comentarles que pregunta que nos hacen constantemente, ¿quién nos protege ante los servicios financieros, ante las aseguradoras? La CONDUCEF, la Comisión Nacional para la Protección de la Defensa de los Usuarios, es quien nos defiende, es un mediador para cuando nosotros tenemos algún maltrato por alguna compañía de seguros, que se puede dar, ¿no? No digamos que no se puede dar, pues podemos acudir a la CONDUCEF y la CONDUCEF va a ser la encargada de defendernos ante estos servicios financieros. Les pedimos que si ustedes tienen algunas dudas, nos las puedan mandar a través de las redes sociales. Como les comentamos, es una temporada que vamos a tener sobre seguros y vamos a hablar de todos los ramos de seguros que existen. Mándenos sus dudas, sus preguntas y con gusto los vamos a estar resolviendo a través de las redes sociales o aquí en el programa. Desafortunadamente el tiempo se nos acabó. Muchísimas gracias, Diego, por habernos acompañado. Gracias, América. Y pues nos vemos el próximo viernes en punto de las 11 de la mañana para hablar temas como temas importantes que siempre afectan directamente a su bolsillo. Mi nombre es Jorge Durán y como siempre, pues estamos para atender sus dudas. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes.